¿Cuándo crees que ya lo has visto todo? Yo, Ricardo, un tipo de unos 40 años, maestro de historia jubilado y tranquilo en mi casa en Ciudad Juárez, pensaba eso. Pero una noche, miré al cielo y todo cambió. Era un martes. El cielo estaba precioso, lleno de estrellas. Yo estaba ahí en mi patio, tranquilo, disfrutando el silencio de la noche, que es raro aquí. De repente, unas luces aparecieron. No eran aviones, ni estrella fugaz, nada de eso. Eran unas esferas azules bien brillantes, moviéndose de una manera loca, como zigzagueando y parándose de la nada. Parecía que no seguían ninguna regla. Me quedé ahí, hipnotizado, nomás viendo. Bailaron en el cielo por unos minutos y desaparecieron igual de rápido que llegaron. Dejaron nomás un silencio raro y un ambiente medio caliente. Al día siguiente, traté de pensar que fue cosa de mi cabeza, que estaba cansado. Pero entonces, las cosas raras empezaron a pasar. Primero, bien despacito, la puerta de la cocina que había cerrado aparecía abierta. Un vaso se cambiaba de lugar en el estante. Yo pensaba que era cosa de la edad, ¿sabes? Olvidos. Pero fue empeorando. Una noche, estaba leyendo en la sala y escuché un susurro helado viniendo del pasillo. No se podía entender nada, pero daba escalofríos. Las luces empezaron a parpadear, el radio se prendía solo y hacía un chirrido raro, con unas voces que parecían venir de otro lado. Mi corazón se disparó. No era nomás la casa. Yo sentía que había algo ahí, una presencia fría, no de frío de temperatura, pero de una manera más siniestra. Era como si mi casa, que era tan tranquila, hubiera sido invadida por un ruido que nomás yo escuchaba. En los días siguientes fue puro terror. Los libros volaban del estante, las puertas se azotaban con todo, cosas pesadas se arrastraban arriba, aunque yo estuviera solo. Los cajones se abrían y cerraban con fuerza, y las ollas se caían del fregadero como si alguien las estuviera aventando. Yo trataba de grabar, pero cuando agarraba el celular, todo se paraba o se acababa la batería. Empecé a pensar que me estaba volviendo loco. Le platiqué a mi vecino, un señor bien terco, pero nomás se rió diciendo que eran ratones o la casa vieja. Pero yo sabía que no era eso, era cosa seria, personal. Daba mucho miedo y me estaba dejando al límite. Me sentía observado todo el tiempo, una presión en mi cabeza. Cualquier sombra o ruido me hacía brincar, no podía relajarme nunca. Lo peor pasó una noche bien oscura. Se fue la luz en la casa. Estaba en la cocina, tratando de prender una vela, cuando el refrigerador se abrió con un ruidote y una olla de hierro voló, casi me pega. El aire se puso pesado, helado y con un olor raro, como de metal. Y fue ahí que los vi. No eran nomás sombras. En la esquina oscura de la cocina, flotando un poquito arriba del suelo, había 3 figuras. Eran muy altas y flacas, con brazos y piernas bien largos y delgados. La piel era gris verdosa, medio transparente, y parecían chupar la luz, casi desaparecían en la oscuridad. La cabeza era grandota y ovalada, con ojos enormes y negros, sin párpados, que me veían con mucha fuerza, como hoyos que veían mi alma. No tenían boca, ni nariz, nomás unas hendiduras donde serían las orejas. No hacían ruido, pero yo sentía su presencia en mi cabeza, una presión helada, como un zumbido fuerte que parecía venir de mis huesos. Mi corazón se paró, el miedo me paralizó, no podía gritar, ni moverme. Nomás vi a uno de ellos, despacio, estirando un dedo largo y delgado hacia mí, como si me fuera a tocar. Pero antes de que hiciera algo, las luces parpadearon otra vez y, cuando regresaron, habían desaparecido. No más quedó el olor raro y el mayor miedo que he sentido en mi vida. Después de ver eso, me desesperé por entender qué estaba pasando. Fui a la policía, pero me trataron como loco. Traté de hablar con padre y pastor, rezaron y me bendijeron, pero el miedo en mi casa no se iba. Busqué en internet grupos de personas que creen en extraterrestres, pero sus historias eran tan locas como la mía, y yo no encajaba en nada.
Los doctores dijeron que estaba muy estresado y me dieron medicina para la ansiedad. Me la tomaba, pero nomás me dejaba medio atontado. No me quitaba de la cabeza esos ojos negros ni la sensación de que la casa ya no era mía. Yo, que soy maestro de historia, que nomás manejo hechos y documentos, de repente vi mi vida voltearse por algo que no tenía explicación y daba mucho miedo. ¿Dónde iba a encontrar ayuda para lo que estaba pasando? ¿Para lo que había visto? Nadie me creía, nadie podía ayudar, pero ellos no desaparecieron del todo. Después de que los vi de esa manera, las cosas raras en la casa se volvieron más dirigidas. ¿Sabes? Parecía que estaban jugando conmigo, probando cuánto aguantaba, o tal vez estudiándome. Y aparecieron otra vez, no nomás en la oscuridad. Una vez, vi su reflejo en la pantalla de la tele mientras estaba viendo, como si estuvieran atrás de mí, mirando. Otra vez, vi a uno de ellos en la ventana de mi cuarto, esos ojos enormes viéndome desde afuera, su forma flaca flotando en el aire. Era siempre rapidito, nomás un segundo, pero ya bastaba para que recordara que estaban ahí, que mi casa se había vuelto un laboratorio para quién sabe qué. Empecé a darme cuenta de que las cosas no pasaban por casualidad. Siempre que sentía una emoción muy fuerte, miedo, coraje, desesperación, algo se movía. La luz parpadeaba, un susurro helaba el alma. Parecía que estaban usando mi propia energía, o haciéndola más fuerte. Me estaban manipulando, sacando algo de mí. Mi cabeza ya no aguantaba más. No dormía. Cualquier ruidito me hacía brincar. Empecé a hablar solo, a dudar de todo lo que pensaba. Mis amigos dejaron de venir. Pensaban que me estaba volviendo loco. Yo los veía, los sentía, sabía que eran reales, pero no tenía cómo probarlo. Mi vida se volteó, mis clases, mis investigaciones, todo perdió el sentido con este terror. Ciudad Juárez, que antes era nomás una ciudad con problemas normales, se volvió escenario de una invasión rara, nomás para mí. Me quedé muy solo, y eso me hizo sentir muy solo y con miedo de todo. Me veía en el espejo y ni me reconocía. Tenía ojeras profundas, la cara pálida y con una expresión de miedo constante. Una tarde, sentado en la sala, las luces empezaron a parpadear muy rápido, y todos los electrónicos se prendieron al mismo tiempo, haciendo un ruido insoportable. El frío aumentó de la nada, se podía ver el vapor de mi respiración. Cerré los ojos con fuerza, queriendo que eso acabara pronto. Entonces, lo sentí. Algo helado y pesado bajó sobre mí, como si un montón de dedos delgados me estuvieran tocando. Y entonces, una voz. No una voz que se escucha, sino directo en mi cabeza. No eran palabras, sino imágenes y sensaciones. Dolor, prueba, observación, y una palabra que no paraba de repetirse. Listo. Sentí un choque en el cuerpo y un dolor fuerte en la nuca. Cuando logré abrir los ojos, la casa estaba normal, las luces prendidas, todo apagado, pero yo ya no era el mismo. Sabía que me habían tocado de alguna manera, sabía que la fase de observación había terminado y que estaba en una nueva etapa de lo que hacían. Pero, ¿sabes? Eso ya hace unos buenos años. Y, afortunadamente, las cosas raras pararon. Esos seres, no sé bien qué eran, si eran de verdad o si acabé enloqueciendo un poco con el miedo. Las luces dejaron de parpadear, las ollas no volaron más, el olor raro desapareció. Mi casa volvió a ser mi casa. A veces todavía pienso en esos ojos y en el que listo que escuché en mi cabeza. Da escalofríos, sí, pero uno sigue adelante, ¿no? No sé qué querían o qué hicieron, pero lo importante es que terminó. Es un alivio enorme. Hoy, mi vida regresó a la normalidad casi. Todavía miro al cielo en la noche, pero con un poquito menos de miedo y más de curiosidad. Para ustedes que están leyendo esto, si un día ven algo muy raro, como luces en el cielo o cosas moviéndose solas en casa, tengan cuidado. Existen cosas que no entendemos, y a veces es mejor ni intentar.
Pero lo más importante es saber que por más espantoso que sea, todo pasa. Y la vida, al final, siempre encuentra una manera de regresar a la normalidad. O casi. Me llamo Alex y tengo 30 años. Vine a Juárez hace 5 años con el sueño de armar mi propio estudio de diseño, pero la realidad se mostró cruel. Mi vida era una rutina agotadora de cuentas por pagar, fechas perdidas y la sensación constante de fracaso. Me sentía agotado, sin energía, y las pocas esperanzas que me quedaban se desvanecían como humo. Era un ciclo vicioso de desesperación e inacción, y no veía salida. Fue en ese estado de vulnerabilidad que la vi por primera vez. Era una tarde calurosa de verano, el sol castigaba el asfalto, y el tráfico de la avenida Juárez estaba parado, como de costumbre. Volteé hacia un lado y vi a una mujer. No parecía una vendedora común. Tenía un rebozo oscuro cubriendo la cabeza, el rostro arrugado por el tiempo y una mirada penetrante que parecía ver más allá de lo que los ojos mostraban, directo al alma. Su ropa era sencilla, pero había algo casi digno en su postura, como si cargara secretos ancestrales. En sus manos no cargaba flores o dulces, ni los habituales periódicos o agua embotellada. En lugar de eso, sostenía una charola de madera vieja con pequeños objetos. Eran frascos de vidrio oscuro, del tamaño de un pulgar, cada uno amarrado con listones rojos y negros que parecían contrastar de manera extraña con el polvo de la calle. Dentro de cada frasco, un polvo brillante centelleaba, casi pulsaba, como si contuviera luz propia o alguna energía contenida. Tenían un aspecto antiguo, casi tribal, y un aura de misterio que me llamó la atención. Se acercó lentamente a mi carro, y sus ojos se fijaron en los míos con una intensidad que me hizo sentir desnudo, expuesto. No me ofreció el objeto, nomás lo levantó suavemente, como si me invitara a tomarlo, como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo. Su voz era ronca, casi un susurro que apenas se podía escuchar arriba del ruido ahogado de los motores parados y el calor, pero era increíblemente clara, haciendo eco directo en mi mente. ¿Quieres que las cosas mejoren, joven? ¿Quieres conseguir lo que deseas? Aquí es para eso. Yo, un escéptico por naturaleza, acostumbrado a la lógica y la razón, nomás la observé, intrigado. Pero ella, dándose cuenta de mi vacilación, continuó, con una leve sonrisa que no llegaba a los ojos. No es como las otras cosas. No es sobre fe ciega, rezos o promesas vacías. Es sobre tu voluntad. Lo tomas, pides con toda la fuerza de tu ser, y el polvo hará el resto. Condensa tu deseo y lo materializa. No más hay que querer de verdad. La curiosidad, o tal vez la desesperación más pura, me venció. Abrí la ventana del carro, y el aire caliente del desierto invadió el interior. ¿Cuánto cuesta?, pregunté, la voz un poquito más temblorosa de lo que me hubiera gustado. Sonrió otra vez, mostrando dientes amarillentos por el tiempo. Lo que puedas dar. El valor no está en el dinero, sino en el deseo que tienes, en la intensidad de tu necesidad. Estiré la mano con unos billetes arrugados que tenía en la bolsa, los últimos que me quedaban, en realidad. Los tomó, y sus dedos, secos y delgados, eran sorprendentemente fuertes. Recibí uno de los frascos. Era pequeño, cabía en la palma de mi mano, y el polvo ahí adentro centelleaba extrañamente, pareciendo absorber la poca luz que entraba. Antes de que pudiera preguntar algo más, antes de que pudiera siquiera pensar en una nueva pregunta, el semáforo se abrió con un clic mecánico. Los carros atrás de mí tocaban el claxon impacientemente. Ella se alejó con la misma lentitud misteriosa, perdiéndose rápidamente entre los carros y el polvo, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé viendo el frasco, que parecía casi caliente en mi mano. El nombre, la voluntad, estaba grabado en su etiqueta improvisada,
en una caligrafía antigua y casi ilegible. Me fui a casa, todavía pensando en el encuentro peculiar, una mezcla de esperanza y extrañeza. Esa noche, solo en mi departamento mal iluminado y silencioso, agarré el frasco otra vez. Estaba tan desesperado que ya no tenía nada que perder. Pensé en mis problemas, que me consumían día y noche, la agencia en colapso, la falta de clientes, la necesidad urgente de un gran proyecto que me salvara de la ruina. Era un deseo ardiente que quemaba en mi pecho. Abrí el frasco con cuidado y saqué un poco del polvo con la punta de los dedos. Era fino, casi impalpable, sin olor. Quiero que mi agencia prospere. Quiero el cliente más grande de Ciudad Juárez. Quiero éxito y reconocimiento. Las palabras salieron con una intensidad que me sorprendió, casi un grito de dolor y deseo. Esparcí el polvo en el aire y se disipó inmediatamente, como si fuera absorbido por el mismo aire enrarecido de mi cuarto. En los primeros días no pasó nada. Pensé que era nomás otra farsa, otra ilusión en medio de mi desesperación, y sentí una punzada de decepción. Pero entonces, la magia empezó. Primero, una llamada. Un contacto viejo que me había ignorado por meses me buscó, interesado en un proyecto pequeño, pero prometedor. Después, otro y otro más. En menos de un mes, mi agenda estaba llena de trabajos. Trabajaba día y noche, y el dinero empezó a entrar en volúmenes que nunca había visto. La agencia estaba despegando, las deudas disminuían, y empecé a soñar otra vez. Me sentía eufórico. La voluntad estaba funcionando. El polvo de la mujer del semáforo era real. Una ola de poder y gratitud me inundó. Empecé a usar el polvo con más frecuencia, siempre con la misma intención, pero ahora con un tono más exigente. Más éxito, más clientes, más dinero, más prestigio, y siempre entregaba. Cada deseo, por más ambicioso que fuera, parecía materializarse. Pero las cosas empezaron a cambiar de una forma sutil, casi imperceptible al principio, pero que luego se volvió evidente. El éxito llegó, sí, pero con un precio alto, una carga que no había previsto. Los clientes que tanto deseaba eran exigentes, casi obsesivos, con sus demandas insaciables. Querían mi tiempo completo, mis ideas exclusivas, me hablaban a cualquier hora del día o de la noche, quitándome el sueño, mi paz. Mis noches se volvieron de insomnio. Mi mente estaba siempre acelerada, buscando soluciones para las demandas incesantes, sin un momento de descanso. Mis amigos, que antes eran mi refugio, empezaron a alejarse. No tenía tiempo para nadie. Siempre estaba al límite, estresado, enojado con cualquier interrupción. Mi creatividad, que antes fluía libremente y era la fuente de mi pasión, ahora parecía forzada, una máquina programada para producir resultados, sin alma o inspiración. Deseaba el éxito, pero no la esclavitud que trajo. Empecé a sentir una energía extraña a mi alrededor, un peso constante, una opresión que me seguía a donde quiera que fuera. Las noches estaban llenas de insomnio, con la mente hirviendo de pensamientos sombríos y una sensación de agonía. Una paranoia sutil empezó a consumirme, de que alguien siempre me estaba observando, o que mis clientes podrían en cualquier momento quitarme todo, traicionarme. Mi estómago siempre estaba revuelto, y la ansiedad se volvió una compañera constante, un nudo en la garganta que nunca se deshacía. Me acordé de las palabras de la mujer: no más hay que querer de verdad. Me di cuenta de que mi deseo inicial, tan puro y desesperado por sobrevivir, se había transformado en una ambición desmedida, una sed por más que nunca se saciaba, una codicia insidiosa. El polvo no traía lo que necesitaba para vivir bien, sino lo que quería con la fuerza de mi desesperación, y esa era una diferencia abismal. Explotaba la parte más oscura de mi voluntad. Las cosas empeoraron mucho. Uno de mis proyectos más grandes, que garantizaría mi estabilidad por años, empezó a tener problemas inexplicables. Conflictos legales surgieron de la nada, disputas contractuales complejas, una red de complicaciones que parecía no tener fin.
Tenía el dinero, sí, pero no la paz. Con cada victoria surgía un nuevo problema, más grande y más complejo. Era como si el universo estuviera equilibrando la balanza de forma brutal, cobrando intereses altos por mi atajo. Estaba agotado, física y mentalmente, una cáscara de lo que solía ser. Mi cuerpo dolía, mi mente no paraba, y el espejo me mostraba a un hombre con ojos hundidos y sin vida. Decidí que necesitaba entender qué estaba pasando. Agarré el frasco de la voluntad, que ahora parecía emitir una energía fría y densa, casi repulsiva. Por primera vez, en lugar de pedir, empecé a investigar en línea. Escribí en el buscador: objetos misteriosos, semáforo Ciudad Juárez, polvo mágico para deseos, magia para prosperidad consecuencias. Pasé horas navegando en foros oscuros, blogs de esoterismo local y testimonios de personas que contaban historias escalofriantes, extrañamente parecidas a la mía. Fue en uno de esos foros, en un rincón casi olvidado del internet, que leí algo que me heló la sangre, que hizo que mi corazón se parara por un instante. Cuidado con los polvos de la frontera. Muchos están hechos con magia negra condensada. No es para el bien. Atrae lo que quieres, pero consume tu alma en el proceso. Es un pacto silencioso. Magia negra condensada. Las palabras hacían eco en mi mente, cada sílaba golpeando como un martillo. Ese polvo no era nomás un talismán. Era una herramienta, una especie de contrato espiritual que había firmado con mi propia voluntad más sombría. No creaba el éxito, lo transfería. Mi éxito venía de la infelicidad ajena, de mi propia deterioración, de la energía que chupaba de mí. Entendí entonces las pesadillas vívidas, la ansiedad paralizante, el agotamiento crónico, la paranoia que me rodeaba. Era el precio. El polvo, que antes parecía inofensivo y benéfico, ahora era un veneno que estaba corroyendo mi vida de adentro hacia afuera, gota a gota. Con cada victoria material, una parte de mí moría, una parte de mi esencia se desvanecía. Traté de deshacerme del frasco. Lo aventé a la basura de la cocina con fuerza, pero al día siguiente reapareció, reluciendo siniestramente, en mi mesa de noche. Grité, lo pateé lejos, pero permaneció intacto, regresando siempre al mismo lugar. Me di cuenta de que estaba atado a él, o tal vez él estaba atado a mí de una forma que no podía comprender. Traté de encontrar a la mujer del semáforo otra vez. Regresé a esa avenida, día tras día, esperando que se cerrara el semáforo, buscando en cada rostro, en cada sombra. Pero nunca más apareció. Era como si surgiera nomás para aquellos que estaban al límite, para los desesperados que ya no tenían a dónde correr, y después desapareciera. La desesperación me llevó a buscar ayuda. Consulté curanderos en los pueblos alrededor de Juárez, brujos urbanos, chamanes que atendían en callejones oscuros. Todos me veían con lástima, con una mezcla de tristeza y resignación. Abriste una puerta muy peligrosa, joven. Esa magia es fuerte. Ya se acopló a tu energía, está enraizada en ti. Para deshacerla llevará tiempo y el dolor será inmenso. Un chamán viejo, con la mirada cansada de quien ya lo había visto todo, pero todavía con una llama de sabiduría, me explicó: el polvo no es para ayudarte, es para probarte. Materializa el deseo, sí, pero también amplifica la sombra en ti. Si tu deseo es puro, puede fortalecerte, pero si hay codicia, miedo o desesperación, los transformará en tu ruina. Es un espejo para tu alma. Empecé un proceso largo y doloroso de limpieza. Hierbas, baños de descarrego, oraciones susurradas en lenguas que no entendía, pero que prometían liberación. Tuve que renunciar a todos los clientes que el polvo me había traído, aceptar la quiebra inevitable de mi agencia. Perdí todo lo que había ganado, y más. La soledad me abrazó como una vieja amiga, y las noches eran un infierno de culpas, arrepentimientos y miedos. Todavía hoy lucho para reconectarme conmigo mismo. La paranoia y la ansiedad persisten,
aunque más leves, como cicatrices que nunca se borran completamente. Mi salud mental quedó fragilizada, y la sensación de que algo me acompaña jamás me abandonó. Tuve que mudarme de Ciudad Juárez, pues cada calle, cada semáforo, cada esquina me recordaba el error que cometí de ese encuentro fatídico. Mi nombre es Diego. Esta historia, tan aterrorizante como real, comenzó en la aridez de Ciudad Juárez, con una traición que corroyó mi alma. Tomás, mi socio, mi amigo, el hombre con quien construí un negocio por una década, me había robado. Desvió los fondos de la empresa, dejándome con deudas y ruina. El shock de su disimulo fue un golpe físico, un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire. No era nomás dinero, era la fe en la lealtad, la creencia en la amistad. Su perfidia me aplastaba, la rabia borboteaba, exigiendo una salida. El pensamiento racional se deshizo, sustituido por un grito primitivo por justicia. Quería ver a Tomás perder todo, su fachada de prosperidad desmoronarse, así como la mía. El deseo por su caída me consumía, nublando la línea entre la retribución y algo más siniestro. En mi desesperación, una idea peligrosa empezó a tomar forma. Los métodos convencionales me habían fallado. Necesitaba algo más allá. Siempre descarté cuentos sobre lo oculto como folclore, superstición de un tiempo lejano. Pero con las opciones agotándose, la desesperación se volvió terreno fértil. La curiosidad prohibida floreció, una tentación irresistible. ¿Mi lucha interna era feroz? El escepticismo arraigado contra el deseo por venganza. La imagen de Tomás impune, tal vez prosperando con mi miseria, alimentaba el lado más oscuro. Me convencí de que el universo me debía un equilibrio. Mis preguntas fueron discretas, susurradas a conocidos que podrían tener conexiones con el submundo de la ciudad. Cautelosamente, manteniendo el disfraz de mera curiosidad sobre mala suerte, obtuve una dirección, un lugar discreto, anidado en un laberinto de calles polvorientas en las orillas de Juárez, donde el tiempo parecía haberse detenido. Un lugar que exhalaba secretos y tradiciones antiguas. La casa era modesta, de adobe descolorido, sin ningún letrero. Una puerta pesada parecía absorber los sonidos del mundo exterior. Un olor terroso, de hierbas secas e incienso, emanaba de adentro. La mujer que abrió la puerta era anciana, su rostro un mapa de arrugas profundas, sus ojos oscuros y penetrantes. Una sabiduría inquietante irradiaba de ella, como si ya supiera el propósito sombrío de mi visita. Balbuceé mi historia, la traición, el dinero robado, la injusticia que me consumía. La bruja, cuyo nombre nunca supe, escuchaba en silencio. Sus ojos antiguos absorbían cada palabra, cada matiz de mi dolor. No hubo interrupción o consuelo, nomás una comprensión silenciosa que parecía ir más allá de lo que podía expresar. Cuando terminé, el silencio se extendió. Finalmente, su voz ronca, pero clara y resonante, confirmó: «Tu alma clama por equilibrio. La deuda será pagada y el precio cobrado». Entonces expuso sus exigencias, desprovista de emoción. Necesitaría una fotografía reciente de Tomás, donde sus ojos estuvieran visibles, capturando su esencia. Más perturbadoramente, una pieza de su ropa, algo que hubiera usado recientemente, impregnado con su energía. Mientras más fuerte la conexión, más profundo el alcance, entonó. Y, si era posible, un mechón de su cabello, un hilo de su propia esencia, un pedazo de su cuerpo físico para ligarlo al ritual. Un escalofrío me recorrió, pero una perversa emoción empezó a agitarse. Una semana después, regresé con los objetos. La bruja los colocó sobre una mesa de madera gastada, al lado de velas parpadeantes, tazones de hierbas humeantes y piedras antiguas. El aire se volvió denso con salvia y un olor metálico.
Empezó a entonar en una lengua gutural. Se picó el dedo y una gota de su sangre cayó sobre la fotografía de Tomás, sellando el pacto. Sentí una mezcla de pavor y fascinación, entrando en un reino primitivo, liberando fuerzas que remodelarían la realidad. La noticia me alcanzó precisamente una semana después. Tomás había sufrido un accidente de carro terrible, una colisión frontal en una carretera desolada, múltiples fracturas, lesiones internas y el golpe devastador, parálisis irreversible de la cintura para abajo. Su vida, antes vibrante, reducida a una cáscara. Un escalofrío recorrió mi espalda, la confirmación innegable de la potencia de la bruja, del poder sombrío que había liberado. Una mezcla compleja de emociones se agitó, triunfo sombrío y pavor creciente. Había una satisfacción perversa de que la justicia, de un tipo aterrorizante, había sido hecha. Tomás estaba pagando, y pagando muy caro. Su vida irrevocablemente alterada. Sin embargo, por debajo, una ola fría de culpa empezó a bañar mi conciencia. Había deseado que sufriera, pero realmente quería una sentencia tan catastrófica, una vida de inmovilidad y desesperación. El peso de mis acciones me oprimía. Traté de alejar las imágenes de Tomás, quebrado y confinado, para justificar mis actos. Pero había invocado algo poderoso, buscando su mal, y el universo había entregado un castigo mucho más severo de lo que imaginé. El sueño se volvió elusivo, atormentado por vislumbres del rostro pálido y tenso de Tomás. La satisfacción inicial se agrió, transformándose en ansiedad corrosiva, un miedo de que esta transacción sombría tuviera un precio aún no pagado por mí. Por varios meses, una paz frágil e incómoda se instaló. Me concentré en reconstruir mi negocio, enterrando los ecos del accidente de Tomás bajo capas de productividad. Rara vez hablaba de él, fingiendo simpatía. El mundo parecía seguir adelante, y por un tiempo, casi me convencí de que todo había sido coincidencia, una serie infeliz de eventos sin conexión mágica con lo que había hecho. Entonces, empezaron las pesadillas, al principio, sutiles, fragmentadas, fácilmente descartadas, pero pronto, ganaron claridad y una intensidad aterrorizante. Tomás siempre estaba ahí, no el hombre paralizado que conocía, sino entero, ágil, con el rostro contorsionado en una rabia silenciosa. Nunca hablaba, nunca emitía un sonido, pero su presencia era ensordecedora. Me perseguía implacablemente por pasillos infinitos o me acechaba en calles oscuras, sus pasos haciendo eco siniestramente. La frecuencia de los tormentos nocturnos aumentó, dejándome agotado. Cada vez que cerraba los ojos, el espectro silencioso de Tomás aguardaba, listo para retomar su persecución. Trataba de luchar en mis sueños, enfrentarlo, pero mi voz fallaba, mis miembros inútiles. Las persecuciones se volvieron más elaboradas, los paisajes más aterrorizantes, ruinas desmoronándose, bosques densos. Trataba de esconderme, pero siempre me encontraba, sus ojos penetrándome con una acusación. Los efectos de las visitas nocturnas incesantes se infiltraron en mi vida diurna. Mi concentración en el trabajo vacilaba, la ansiedad zumbaba bajo la superficie. Me encontraba volteando por encima del hombro, convencido de que podría vislumbrar un destello de él en la periferia. La idea de dormir, antes refugio, ahora me llenaba de pavor. Sabía que en el momento en que mis ojos se cerraran, Tomás estaría ahí, esperando para retomar su tormento. Impulsado por una curiosidad insoportable, empecé a hacer indagaciones sobre Tomás. Mis conocidos, ajenos a mi pacto, hablaban de él con lástima. Mencionaban sus luchas físicas, el peso emocional de la parálisis. Se había retirado de la vida pública, rara vez saliendo, su personalidad extrovertida sustituida por reclusión y silencio. Había referencias a su creciente desánimo, un lento descenso hacia la oscuridad que parecía tragárselo. Entonces vino la noticia, un golpe brutal. Tomás estaba muerto, se había quitado la vida.
Los detalles, aunque vagos, sugerían una desesperación avasalladora, un acto final e irreversible. Había sucumbido a la depresión que lo consumía desde el accidente, no encontrando escape de su nueva realidad. Las palabras me golpearon con claridad. Su muerte no fue nomás una consecuencia del accidente, sino un resultado directo del gran trabajo que había encargado. La culpa, antes una sombra rastrera, explotó en una entidad monstruosa. El rostro de Tomás, antes una imagen de rabia vengativa en mis sueños, ahora se contorsionaba en profunda tristeza, en resignación. Era un asesino, no por navaja, sino por intención sombría, por invocar fuerzas que sistemáticamente desmantelaron una vida humana. El dinero, antes el foco de mi rabia, parecía insignificante ante una vida destruida, un alma extinta. Con la confirmación de su muerte, las pesadillas sangraron hacia mi realidad diurna. Empezaron de forma fugaz, un centelleo periférico, una sombra. Luego, las apariciones se volvieron más audaces, terriblemente tangibles. Sentiría una frialdad repentina, acompañada por el olor de su colonia. El aire se ponía pesado, sofocante, como si su mirada invisible estuviera fija en mí. Me sentía observado y juzgado con cada respiración. Mi casa, antes un santuario, se volvió escenario de su tormento, un sillón ligeramente desarreglado, el crujido del piso en la noche, objetos moviéndose sutilmente, actos de desafío de una fuerza invisible, diseñados para destrozar mi paz. El tormento me siguió hasta la oficina. Durante juntas, una presión inexplicable en mi hombro. La pantalla de la computadora parpadeaba, el teléfono vibraba sin llamadas, pequeñas interrupciones burlándose de su omnipresencia. Incluso en el anonimato de las calles de Juárez, no encontré descanso. Caminando por mercados llenos, un empujón fuerte por detrás, pero nadie ahí. En cafeterías, veía su reflejo distorsionado en el vidrio, desapareciendo al voltear la cabeza. El mundo exterior, antes una distracción vibrante, ahora parecía un escenario para sus actos escalofriantes. Su proximidad implacable, aterrorizante, me hizo perpetuamente consciente de su presencia acechando. Mi paranoia se intensificó, transformando cada ocurrencia mundana en una señal siniestra. Todo ruido, cada sombra, cada luz parpadeante se volvió una potencial manifestación de Tomás. Empecé a desconfiar de todos, convencido de que su influencia espectral podría alcanzar otras mentes, volviéndolos cómplices involuntarios de mi tormento. El sueño no ofrecía escapatoria, pues la pesadilla regresaba, más vívida, mezclándose con mi semivigilia. El ataque psicológico constante cobró un precio severo. Mis ojos, antes brillantes, estaban ahora sombríos, hundidos, reflejando el agotamiento perpetuo. Mis manos temblaban incontrolablemente. Perdí peso significativo, mi ropa colgando flojamente en mi estructura esquelética. Una ansiedad constante y corrosiva me impedía encontrar consuelo o sustento, robándome el hambre y la capacidad de vivir una vida normal. En desesperación, busqué otros practicantes en los mismos círculos oscuros donde encontré a la bruja. Visité curanderos, guías espirituales, terapeutas. Describía mi tan problema vagamente, sin revelar la verdad. Probé remedios a base de hierbas, rituales de limpieza, meditación. Pero nada funcionó. El olor de su colonia todavía aparecía, las sombras todavía bailaban, los puntos fríos se materializaban, burlándose de mis intentos fútiles de liberación, un recordatorio constante de mi impotencia. Consideré regresar a la bruja original, pero un miedo profundo me detuvo. Imaginé sus ojos antiguos, confirmando mis peores temores, tal vez revelando que aquello era nomás el comienzo. Había hablado de precios y deudas, y sabía, con certeza escalofriante, que este tormento continuo era mi porción amarga, la consecuencia de haber jugado con fuerzas más allá de mi comprensión. Su silencio durante el ritual, su mirada inquebrantable,
ahora parecían una comprensión profunda del contrato sombrío que había celebrado. Mi vida se encogió, volviéndose una existencia solitaria dentro de las paredes aterrorizantes de mi propia mente. Alejé amigos, familia, incapaz de soportar que fueran testigos de mi desintegración. El mundo exterior parecía irreal, pues mi paisaje interno era una pesadilla total, poblado únicamente por la imagen espectral de Tomás. Las risas sonaban vacías, la luz del sol artificial, las alegrías cotidianas ajenas. Era un prisionero de las cadenas invisibles de la culpa y la aparición, un exilio autoimpuesto de la conexión humana. Mirando hacia atrás, la claridad de mi arrepentimiento es un dolor más agudo que cualquier aparición. El dinero, la injusticia, la rabia ciega que me impulsó al camino sombrío, ahora parecían triviales. Busqué destruir a Tomás, y al hacerlo, obliteré mi propia paz, mi cordura, mi esencia vital. Su sufrimiento, que tanto deseé, se volvió intrínsecamente ligado al mío, un horror simbiótico que se alimenta de mi miedo y mi culpa. La satisfacción inicial de su caída se agrió en veneno amargo, consumiéndome, dejando nomás la cáscara vacía de un hombre atormentado. Y así aquí estoy, atrapado en este ciclo interminable de miedo y remordimiento. Tomás se fue del mundo de los vivos, pero su presencia, su espíritu silencioso y acusador, es más real para mí que cualquier alma que respire a mi lado. Está en cada sombra, en cada brisa fría, en cada crujido del piso, un recordatorio constante del daño irreparable que infligía a ambos. Mi vida se volvió una penitencia prolongada, un lento descenso a la locura, sin alivio, sin escape, un tormento implacable. La bruja me había advertido sobre precios, pero nunca articuló el verdadero costo de invitar tal oscuridad. Para aquellos que escuchan mi historia, que mi destino sirva como una advertencia escalofriante contra el fascinante de la retribución oscura. Cuando la injusticia los golpee, busquen reparación a través de la luz, de la justicia, de la sanación. Nunca cedan al impulso desesperado por venganza, especialmente por medios que adentran reinos sombríos, pues el precio será mucho mayor de lo que se imaginan. Las fuerzas que liberen pueden satisfacer sus deseos, pero no discriminan, y su pago será exigido de su propia alma, dejándolos vaciados, quebrados y para siempre atormentados. Abracen el perdón, aunque parezca imposible, pues es el único camino hacia la liberación. Busquen consuelo en la compasión, no en la ira. Mi historia, grabada en la estructura de mi existencia atormentada, es un testimonio de que algunas heridas, autoinfligidas por la venganza, nunca cicatrizan. Que sus caminos sean guiados por la luz, sus corazones por la comprensión y sus almas por la paz, pues la oscuridad, una vez invitada, es un huésped tenaz que rara vez se va. Mi nombre es Miguel y voy a contar algo que me pasó hace algunos años. No sé si me van a creer, pero juro que es verdad. Pasó aquí en Ciudad Juárez, donde nací y crecí. Era mi cumpleaños número 18 y estaba esperando algo especial de mi familia. Mi mamá Carmen había prometido que sería un día diferente. Mi papá había muerto cuando yo era chico, entonces éramos nomás yo, ella y mi tío Roberto. No teníamos mucho dinero, pero yo pensaba que por lo menos en mi cumpleaños se iban a esforzar. Estuve ansioso todo el día, imaginándome qué podría ser. Cuando llegó la hora de la fiesta, que éramos nomás nosotros tres, me decepcioné. El regalo que me dio mi tío Roberto fue una bicicleta vieja que había encontrado en el yonque. Estaba toda oxidada, con las llantas ponchadas y el manubrio chueco. Dijo que era para que me echara ganas en la vida, y que los hombres de verdad no se quedan esperando que les caigan las cosas del cielo. Mi mamá trató de defender el regalo, diciendo que era lo que se podía hacer en ese momento. Pero vi en sus ojos que ella también estaba apenada. Mi tío siguió diciendo que yo era un niño consentido y que necesitaba despertar a la vida. Dijo que a los 18 años ya debería estar trabajando y ayudando en casa.
Sus palabras dolían más que cualquier cachetada. Sentí un coraje creciendo dentro de mí, mezclado con una tristeza profunda. No pude quedarme ni un minuto más en esa casa escuchando las palabras de mi tío. Me levanté de la mesa, agarré mi chamarra y salí azotando la puerta. Mi mamá gritó mi nombre, pero no me paré. Caminé por las calles de mi barrio sin rumbo fijo, no más queriendo alejarme de esa situación. El aire de la noche estaba frío y cortante, típico de Juárez en el invierno. Las calles estaban vacías, no más algunos carros pasaban de vez en cuando. Seguí caminando, dejando que mis pies me llevaran a donde quisieran. Después de un rato, me di cuenta de que estaba llegando al centro histórico de la ciudad. Era un área que conocía bien, pero que en la noche se ponía medio tétrica. Las tiendas estaban todas cerradas y había pocos postes de luz funcionando. El centro histórico de Juárez en la noche tiene una atmósfera pesada, casi opresiva. Los edificios antiguos parecen más altos y amenazantes en la oscuridad. Caminaba por las calles de adoquín, escuchando nomás el eco de mis pasos. De vez en cuando pasaba una patrulla, pero ni se fijaban en un joven caminando solo. Era normal ver gente en las calles a cualquier hora en Juárez. Seguí caminando sin prisa, todavía procesando la humillación que había pasado. El viento frío me pegaba en la cara y me apreté más la chamarra para protegerme. No tenía prisa de regresar a casa. Quería que mi tío y mi mamá se preocuparan por mí. Tal vez así entenderían cómo me sentía. Se me ocurrió que podría simplemente no regresar más. Fue cuando estaba pasando por un callejón angosto entre dos edificios antiguos que pasó. Escuché pasos atrás de mí, pero cuando me volteé no había nadie. Me pareció raro, pero seguí caminando. Los pasos regresaron, ahora más cerca. Esta vez cuando me volteé vi una figura parada en medio del callejón. Era una persona alta, vestida de ropa oscura, pero no podía ver la cara. Parecía que donde debería estar la cara había nomás una sombra profunda. Sentí un frío en el estómago, pero no podía moverme. La figura empezó a acercarse a mí con pasos lentos y deliberados. Quería correr, pero mis pies parecían pegados al suelo. Cuando llegó lo suficientemente cerca, extendió una mano hacia mí. En la palma de la mano había una llave de moto brillante y nueva. La voz que salió de esa figura era extraña, como si viniera de muy lejos. Dijo que sabía de mi frustración y que me podía ayudar. Dijo que esa llave era de una moto que me estaría esperando en casa. Dijo que podría tener todo lo que quisiera por 5 años. 5 años de suerte, de prosperidad, de respeto. Después de ese tiempo, regresaría para cobrar el pago. Le pregunté cuál sería el precio, pero nomás repitió que regresaría en 5 años. En ese momento, todavía enojado con lo que había pasado en casa, no pensé bien. El coraje y la humillación hablaron más fuerte que la razón. Extendí la mano y agarré la llave. Estaba helada como hielo, pero al mismo tiempo quemaba mi piel. La figura sonrió de una manera que no podía ver, pero sentía. Después de eso, simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé parado en el callejón por unos minutos, viendo la llave en mi mano. Era real, pesada, con detalles bien hechos. Tenía la forma de una llave de moto moderna, de esas que tienen chip electrónico. Empecé a dudar de lo que había pasado. Tal vez era nomás un sueño, o tal vez alguien me estaba haciendo una broma. Pero la llave estaba ahí, real y fría en mi mano. Decidí regresar a casa para ver si realmente había una moto esperándome. Durante el camino de regreso, me quedé imaginando qué tipo de moto sería. ¿Sería nueva? ¿Sería buena? ¿O sería otra decepción como la bicicleta del yonque? Cuando llegué a mi calle, mi corazón casi se paró. Ahí enfrente de mi casa estaba una moto preciosa, roja y brillante. Era una Honda CBR 600, nuevecita. Mi mamá y mi tío estaban en la banqueta viendo la moto con cara de asombro. Cuando me vieron llegar, mi mamá corrió hacia mí preguntando de dónde había salido esa moto. Mi tío Roberto estaba desconfiado, preguntando si había robado algo.
Les enseñé la llave y dije que me había ganado una rifa, que ni sabía que estaba participando. Me inventé una historia sobre un sorteo de una tienda del centro que había pasado esa noche. Dije que me habían hablado al celular y que había ido a recoger el premio. Mi mamá se puso contenta, pero todavía desconfiada. Mi tío siguió refunfuñando que eso estaba muy raro. Pero cuando prendí la moto y funcionó perfectamente, empezaron a creer mi historia. El rugido del motor era música para mis oídos. Finalmente tenía algo que era realmente mío. En los primeros meses con la moto, mi vida cambió completamente. Conseguí un trabajo de repartidor en una pizzería buena de la ciudad. El dueño se impresionó con la moto y me contrató al instante. Empecé a ganar un dinero decente y hasta pude ayudar a mi mamá con los gastos de la casa. Mi tío Roberto dejó de molestarme y hasta empezó a tratarme con más respeto. Andaba por las calles de Juárez con orgullo, sintiendo el viento en la cara y la libertad que nomás una moto puede dar. Hice nuevos amigos, logré andar con una muchacha bonita de mi barrio. La vida finalmente me estaba sonriendo. Poco a poco, fui olvidando ese encuentro extraño en el callejón. Me convencí de que había sido nomás un sueño o una alucinación. La moto era real, eso era lo que importaba. Durante los primeros 4 años, todo salió bien. Cambié de trabajo algunas veces, siempre para algo mejor. Logré juntar dinero y hasta ayudé a mi mamá a arreglar la casa. Me compré ropa nueva, un celular bueno, algunas cosas que siempre quise tener. La moto nunca me dio problemas, siempre funcionó perfectamente. La cuidaba como si fuera un tesoro, la lavaba todos los fines de semana y le hacía el mantenimiento a tiempo. Mis amigos siempre comentaban qué suerte tenía con esa moto. Algunos hasta bromeaban diciendo que había hecho pacto con el diablo. Me reía de esas bromas, pero en el fondo siempre sentía un escalofrío. Trataba de no pensar mucho en eso. La vida estaba demasiado buena para estar rumiando cosas del pasado, pero en el fondo de mi mente, siempre había una voz susurrando que eso no iba a durar para siempre. Fue al inicio del 5.º año que las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron los olores raros que empezaron a aparecer de la nada. Un olor a azufre, a cosa quemada, que venía y se iba sin explicación. Mi mamá también lo sentía, pero pensaba que era algún problema en las tuberías. Después empezaron las sombras que veía por el rabillo del ojo, figuras oscuras que desaparecían cuando volteaba directamente. Al principio pensé que era cansancio del trabajo, estrés del día a día, pero las señales se fueron haciendo más frecuentes y más claras. La moto empezó a hacer ruidos extraños, aunque estuviera con el mantenimiento al día. A veces se prendía sola en la madrugada. Me despertaba con el ruido del motor y la encontraba prendida en la cochera. Empecé a ponerme nervioso, pero todavía trataba de encontrar explicaciones racionales para todo. Cuando faltaban pocos meses para cumplir 5 años desde esa noche, las apariciones se pusieron más intensas. Veía la misma figura sin cara en varios lugares, en el trabajo, en la calle, hasta dentro de casa. Nunca se acercaba, nomás se quedaba observando de lejos. Trataba de ignorarla, pero era imposible. El miedo empezó a apoderarse de mí. Empecé a tener pesadillas todas las noches, siempre con la misma figura persiguiéndome. Me despertaba sudado y con el corazón disparado. Mi mamá se dio cuenta de que algo estaba mal conmigo, pero no podía contar la verdad. ¿Cómo explicar que había hecho un pacto con una entidad sobrenatural? Iba a pensar que estaba loco. Traté de buscar ayuda de un padre de la iglesia del barrio, pero dijo que lo que necesitaba era un psicólogo. Nadie creería mi historia. En la víspera de cumplir exactamente 5 años, apareció otra vez. Estaba regresando del trabajo tarde en la noche cuando vi la figura parada en el mismo callejón donde todo empezó. Esta vez no pude huir. Mis pies me llevaron hasta ella como si tuvieran voluntad propia. Dijo que había llegado la hora de cobrar el pago. Le pregunté cuál era el precio y respondió que yo ya sabía. Dijo que quería mi alma, mi vida, todo lo que yo era. Me desesperé y empecé a rogar por más tiempo. Le ofrecí dinero, la misma moto, cualquier cosa que quisiera. Se rió con esa voz distante
y dijo que nomás había una forma de posponer el pago. Tendría que entregar otra alma en mi lugar, alguien que amara, alguien importante para mí. O podría elegir un extraño, pero tendría que ser yo mismo quien le quitara la vida a esa persona. La decisión era mía. La idea de matar a alguien me repugnaba, pero el miedo a la muerte era mayor. Pasé días pensando en cómo resolver esa situación. No podía dormir, no podía comer bien. Mi mamá estaba preocupada por mí, pero no podía contar nada. Finalmente, tomé la decisión más cobarde de mi vida. Elegí tratar de matar a un extraño en las calles de Juárez. Pensé que sería más fácil, que podría vivir con eso. Agarré un cuchillo de la cocina y salí de casa en una noche fría. Busqué a alguien que estuviera solo, vulnerable. Encontré a un hombre mayor caminando solo en una calle oscura. Parecía que estaba regresando del trabajo, cansado y distraído. Me acerqué a él por detrás, con el cuchillo en la mano. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a escuchar. Cuando levanté el cuchillo para atacar, mi mano tembló y no pude. El hombre se volteó y me vio con el cuchillo. Gritó y salió corriendo. Me quedé parado ahí, temblando, sin poder moverme. En pocos minutos llegó la policía. Alguien había visto la escena y los había llamado. Me arrestaron en flagrancia por intento de asalto. En la delegación, traté de explicar que no era un asalto, pero nadie me creyó. Pasé 3 días en la cárcel hasta que, misteriosamente, retiraron los cargos. El hombre que había tratado de atacar simplemente desapareció. Ya no había testigos, ya no había evidencias. Los policías dijeron que tenía suerte y me liberaron. Pero yo sabía que no era suerte. Era ella, la entidad, que había arreglado todo. Quería que supiera que había fallado en el pago, que ahora el precio sería aún mayor. Regresé a casa con miedo de lo que iba a pasar. Cuando llegué a casa esa noche, encontré a mi mamá Carmen desmayada en la cocina. Llamé a la ambulancia, pero cuando llegaron los paramédicos, ya era demasiado tarde. Había tenido un infarto fulminante. No había explicación médica para lo que pasó. Era joven, sana, nunca había tenido problemas del corazón, pero yo sabía la verdad. La entidad había cobrado el pago a su manera. Se había llevado a la persona más importante de mi vida. Durante el velorio, sentía su presencia por todas partes. Estaba satisfecha, había conseguido lo que quería. Mi mamá había pagado por mi error, por mi codicia. Me sentía culpable, destruido, vacío por dentro. La moto que antes era motivo de orgullo, ahora parecía una maldición, pero no podía deshacerme de ella. Era como si fuera parte de mí ahora. Después de la muerte de mi mamá, mi vida cambió completamente. Ya no podía trabajar bien, no podía concentrarme en nada. La culpa me consumía por dentro. Empecé a ver a la entidad con más frecuencia. Aparecía en casa, en el trabajo, en la calle, siempre observándome, siempre presente. Un día me habló otra vez. Dijo que ahora era suya, que me había vuelto su servidor, que de vez en cuando me daría tareas que cumplir, tareas que no podría rechazar. Le pregunté qué tipo de tareas y dijo que lo descubriría cuando llegara el momento. Desde entonces, vivo en una especie de limbo. Ya no soy dueño de mi propia vida. La moto sigue funcionando perfectamente, pero ahora es más una cadena que me ata que un símbolo de libertad. Hola a todos. Tengo una historia bien rara que contar, de esas que nos hacen pensar que no todo en la vida tiene explicación. Pasó en 1997, allá en Ciudad Juárez, una ciudad en la frontera de México que, en esos tiempos, estaba llena de gente, pero también bien complicada. Nuestra empresa de transporte era súper conocida por ser buena y segura, como una de las mejores de la región. Nosotros siempre nos echábamos flores de que nunca teníamos problemas serios. Nuestros camiones salían y llegaban a tiempo, y eso era un orgullo enorme para todos nosotros.
Los choferes eran unos chingones, gente con experiencia que no creía en tonterías, como supersticiones o mal de ojo. Ellos decían que el secreto era trabajar derecho y cuidar bien los vehículos. La banda estaba unida, casi como una familia, y el ambiente de trabajo era de amistad y confianza. Era un lugar bien padre, lo que era raro en una ciudad tan difícil. Pero entonces, en un final de verano bien caluroso, llegó Miguel. Nosotros necesitábamos un chofer nuevo rápido, y él apareció para la vacante. Miguel no era de llamar la atención, chaparrito, flaco, con unos ojos oscuros que parecían estar siempre viendo hacia un lugar lejano. Hablaba bien poquito, casi susurraba, y era súper callado, diferente de la mayoría de nuestros choferes que eran bien bromistas. Sus papeles estaban todos en orden, y el jefe, don Ramón, decidió darle una oportunidad. Miguel simplemente apareció sin hacer ruido, y luego empezó a trabajar en el turno de la noche. Era casi como una sombra en el patio de los camiones. Al principio, nadie vio nada raro. Miguel hacía las entregas derechito, sin retrasos o quejas, como si fuera una máquina, pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar, de una manera bien despacito, casi sin que nos diéramos cuenta. Accidentes pequeños, del tipo que nunca pasaban en nuestra empresa, empezaron a ocurrir. Un espejo retrovisor quebrado de la nada, una llanta ponchada en un lugar donde no se podía ponchar, una puerta de carga que se abría sola en la carretera y causaba un embotellamiento. Nadie entendía por qué tantos problemas así estaban pasando de la nada. Cada vez era una cosa, pero la frecuencia daba miedo. No tardó mucho para que las cosas empeoraran de verdad. Los accidentes pequeños se volvieron cosas más serias, que nos hacían sudar frío. Estuvo el camión de Juan que casi se quedó sin frenos en una bajada de montaña, y él se quedó pálido del susto por días. Después, Pedro, que era un chofer súper experimentado, acabó volcando el camión y juró que el vehículo lo jaló hacia el acotamiento solo, aunque no tenía ningún problema mecánico. Las explicaciones normales ya no servían, y un ambiente pesado de miedo e historias raras se apoderó de la empresa. Las sonrisas desaparecieron, y las conversas en la cafetería se volvieron murmullos sobre mal de ojo y cosa mala. Y entonces, la tragedia tocó nuestra puerta de repente. El camión de Raúl, un chofer joven que acababa de casarse, chocó de frente con un carro en una carretera vacía. Toda la gente del carro murió al instante, y Raúl quedó súper lastimado. Sobrevivió de milagro, pero nunca más fue el mismo. Fue la primera vez en años que alguien murió en un accidente que involucraba a nuestra empresa, y el shock fue gigantesco. A partir de ese día, la unión del personal se acabó. Las discusiones se volvieron pleitos de verdad, y la confianza de uno en el otro fue destruida por la desconfianza. El lugar, que antes era tranquilo, se volvió un campo de batalla de nervios y coraje. La sombra de Miguel, por más que fuera discreto, parecía seguir cada problema. Nadie lo veía haciendo nada malo directamente, pero era como si su presencia fuera la causa de todo el desmadre. Él casi nunca platicaba con nadie, comía solo y se iba rapidito cuando terminaba su turno, como un fantasma silencioso que no le importaba el desmadre que estaba pasando. Mientras la empresa sufría con los accidentes y perdía dinero, con el personal desanimado, Miguel seguía haciendo sus entregas, sin cambiar la expresión, sin mostrar tristeza, coraje o preocupación. Eso nomás aumentaba la sensación de que había algo muy raro en él, algo que no encajaba. Los comentarios empezaron bajito, pero luego se volvieron conversas abiertas y acusaciones disimuladas en las esquinas de la cafetería y en los vestidores. Desde que él llegó, no es nomás coincidencia, él trae mala suerte. Las frases se repetían cada vez más fuerte. Algunos choferes se negaban hasta a usar el mismo camión que usaba Miguel, aunque fuera en turnos diferentes, diciendo que su energía era pesada. Don Ramón, el jefe, que era un tipo bien práctico y no creía en supersticiones, trató de ignorar los chismes, pero la lista cada vez más larga de accidentes,
y las quejas sobre los pleitos empezaron a acabar con su paciencia. Empezó a observar a Miguel más de cerca y se dio cuenta de su mirada fría, la manera en que se alejaba de todos, como si nomás estuviera viendo un show. En una noche lluviosa, después de otro problema, esta vez un incendio inexplicable en el motor de un camión que había sido revisado hace poco tiempo, un grupo de choferes más antiguos se juntó en secreto. Antonio, un tipo de unos 40 y tantos años, con la cara marcada por la carretera y una voz que imponía respeto, lideraba la plática. «Ya basta», golpeó la mesa. «No se puede aguantar más. Algo o alguien nos está maldiciendo. Y tengo una idea de quién sea». Todos lo voltearon a ver, tensos y con una pizquita de esperanza. Decidieron que, la noche siguiente, dos de ellos, el mismo Antonio y un chofer más joven y medio incrédulo, Ricardo, seguirían a Miguel después del trabajo, costara lo que costara, para descubrir quién era de verdad. La noche siguiente amaneció con un ambiente de tensión en el aire. Antonio y Ricardo se prepararon sin llamar la atención, vistiéndose de ropa oscura y estacionando el carro de Ricardo en un lugar bueno para ver la salida de la empresa sin que los vieran. El corazón de Ricardo latía fuerte, mezclando nervios y mucha curiosidad. Él, que siempre se burlaba de historias de fantasmas y maldiciones, ahora se veía en medio de una investigación digna de una película de terror. Todo esto por un compañero callado y una serie increíble de problemas que parecían desafiar cualquier explicación lógica. Las horas pasaron despacio, y la ansiedad no más aumentaba cada minuto que pasaba. Cuando el reloj marcó el fin del turno de la noche, Miguel salió del galpón, silencioso como siempre. Sus pasos casi no hacían ruido en el suelo de grava. No se fue al paradero, ni a un lugar donde alguien pudiera recogerlo. En lugar de eso, con la cabeza agachada y una mochila vieja en la espalda, empezó a caminar sin prisa hacia la orilla de la ciudad. Se fue para un área que Ricardo y Antonio conocían bien, el barrio más pobre y vacío, donde el pavimento desaparecía y las últimas casas se mezclaban con el monte del desierto. La sorpresa inicial se volvió una curiosidad casi mórbida, y lo siguieron de lejos, con las luces del carro apagadas, aprovechando la oscuridad de la noche. La caminata de Miguel duró varias cuadras, pasando por callejones oscuros y calles mal iluminadas, donde perros callejeros acechaban en las sombras. Con cada paso, se alejaba más de la ciudad, de las luces y los ruidos, entrando en una parte de Ciudad Juárez donde poca gente se atrevía a ir de noche. Las casas se fueron distanciando, los postes de luz desaparecieron, y el sonido de los carros en la carretera lejana fue cambiado por el ruido del viento y las hojas secas. Ricardo y Antonio se intercambiaban miradas cada vez más confundidos y preocupados. ¿A dónde iba? No había nada más que terrenos baldíos y plantas en esa dirección, un lugar donde nomás gente perdida o quien buscaba problemas iba. Y entonces, en un lugar donde el pavimento se volvía un camino de tierra casi imposible de pasar, Miguel se paró. Volteó rapidito hacia atrás, y Ricardo y Antonio se agacharon en el carro al mismo tiempo, con miedo de que los viera, pero Miguel no parecía haber notado nada. En lugar de seguir por algún camino conocido, se volteó de repente, brincando una cerca oxidada que rodeaba un terreno enorme y vacío, lleno de monte alto, espinas y unos árboles con ramas torcidas por el viento seco del desierto. Era un lugar desolado, sin ninguna señal de casa o construcción. El misterio nomás aumentaba, y la curiosidad se mezclaba con un miedo creciente en el pecho de los dos hombres que lo observaban. En cuanto entró al terreno, Miguel no mostró duda. Caminó con una facilidad rara por en medio de la vegetación, como si conociera cada piedra, cada arbusto, cada pedazo de ese lugar desierto. Ricardo y Antonio lo vieron desaparecer detrás de un arbusto muy grande, su figura perdiéndose en la oscuridad y las hojas. El viento de la noche susurraba entre las hojas secas, haciendo unos ruidos que parecían voces o secretos, y el ambiente, que ya era medio sombrío, se puso aún más pesado. La luna, finita y plateada, apenas lograba pasar por las nubes,
dejando el paisaje casi totalmente oscuro, donde nomás se podía ver lo que estaba bien cerca. Y entonces, simplemente ya no estaba ahí. Antonio y Ricardo esperaron, viendo hacia el lugar donde Miguel había desaparecido, con los ojos fijos en la oscuridad. Los minutos se arrastraron, pareciendo horas, pero la figura de Miguel no reapareció. No hubo ruido de pasos en el follaje, ni ramas quebrándose, nada que mostrara que se estaba moviendo. Había desaparecido, como humo que se lleva el viento, en medio de ese terreno baldío y solo, sin dejar ninguna señal de que estuvo ahí. El silencio que vino después era pesado, roto nomás por el viento y el aullido distante de algún coyote en el desierto. Un silencio que parecía burlarse de la cabeza de los dos hombres, que ahora dudaban de lo que acababan de ver con sus propios ojos. Aunque con el frío en la espalda que sentían, Antonio tomó la iniciativa. «No podemos irnos así», susurró, con la voz medio fallada. «Necesitamos saber a dónde se fue». «¿Qué está haciendo aquí?» Ricardo, aunque espantado, asintió con la cabeza. La curiosidad y la necesidad de respuestas eran mayores que el miedo que lo envolvía. Salieron del carro, y el ruido de sus pasos en la grava parecía espantosamente fuerte en la inmensidad de esa noche oscura. La cerca oxidada gimió cuando la brincaron, un sonido fuerte que hizo eco en el aire, y entraron al terreno baldío, un paso vacilante tras otro, tratando de acostumbrar los ojos a la oscuridad del lugar, con las linternas de los celulares, que no eran tan buenas en esa época pero ya ayudaban, temblando en las manos, empezaron a revisar el monte. Cada arbusto, cada montón de piedras, cada rinconcito del terreno era examinado con miedo y ganas de descubrir. Gritaban el nombre de Miguel en susurros, con miedo de una respuesta inesperada o de ningún sonido. El silencio respondía, profundo y perturbador, roto nomás por el ruido de las hojas secas bajo sus pies y el zumbido distante de insectos de la noche. La vegetación era muy densa, y con cada paso, parecía que la tierra se los tragaba, haciendo la búsqueda aún más confusa y espantosa en la oscuridad. No había nada, ninguna huella clara, ninguna señal de un lugar escondido, ninguna pista que pudiera explicar cómo Miguel había desaparecido de manera tan completa. Era como si el suelo se lo hubiera tragado, o como si nunca hubiera estado ahí. El monte alto, que parecía tan cerrado de lejos, era traicionero de cerca, con hoyos y grietas naturales que podrían esconder algo, pero nada del tipo parecía ser suficiente para que una persona desapareciera sin dejar absolutamente ningún rastro. El miedo empezó a volverse una sensación de que eso no era real, de que lo que habían visto no era parte del mundo normal y lógico que conocían. Caminaron en círculos, las luces de las linternas bailando sobre las sombras, pero lo único que encontraron fue el vacío espantoso del desierto. El aire de la noche se puso más frío, y un viento helado empezó a soplar, haciendo que los arbustos se movieran como figuras espantosas. El pánico de Ricardo, que antes estaba bajo control, empezó a crecer sin parar. Sentía los pelos de la nuca erizarse, una sensación de que no estaban solos, de que algo invisible los observaba en la oscuridad. Antonio, aunque más calmado, sentía el mismo escalofrío. La ausencia de Miguel era más espantosa que cualquier pleito que pudieran haber imaginado. Se voltearon a ver, y una idea silenciosa pasó entre ellos. Era hora de irse. No había más nada que hacer ahí, no más una sensación creciente de que habían entrado en un lugar donde no debían estar, siendo testigos de algo que estaba más allá de lo que podían entender. El regreso al carro se hizo en un silencio tenso, cada uno perdido en sus propios pensamientos espantosos. La adrenalina todavía corría por las venas, pero ahora mezclada con un cansancio profundo y una sensación de confusión. Ricardo prendió el motor del carro, y el ruido pareció un alivio, una conexión con la vida normal que parecía tan lejana. Las luces de la ciudad, que antes no importaban, ahora brillaban como un faro de seguridad en el horizonte. No intercambiaron ni una palabra durante el camino de regreso,
cada uno pensando en lo que había pasado, tratando de encontrar una explicación lógica para lo inexplicable, pero sabiendo, allá en el fondo, que no había ninguna que tuviera sentido de verdad. La mañana siguiente en la empresa, amaneció con un cielo gris y un aire pesado, como si la noche anterior hubiera dejado una tristeza e incertidumbre en el aire. Antonio y Ricardo llegaron temprano, con ojeras profundas y pálidos, mostrando que no habían dormido bien. Se fueron directo a la oficina de don Ramón, que ya los esperaba, con la cara enojada y preocupada. La noticia de la muerte de Raúl había llegado en un punto crítico, y la presión sobre la empresa era enorme. Don Ramón ya había decidido: Miguel va a ser despedido hoy, dijo, con la voz grave y sin dudar. Ya no puedo explicar estos problemas. Es una mala influencia, o peor. Necesito acabar con esto antes de que la empresa se vaya a la quiebra. Antonio y Ricardo se voltearon a ver. Un silencio cargado de significado flotó en el aire. No necesitaron decir ni una palabra sobre la noche anterior. La falta de Miguel, que siempre fue tan puntual y cumplido, ya era suficiente. No apareció a trabajar ese día, ni al día siguiente, ni nunca más después de eso. Ninguna llamada, ninguna explicación, ningún mensaje. Miguel simplemente desapareció, de manera tan completa como había desaparecido en el terreno baldío la noche anterior. Su ausencia, por más que fuera un alivio para el ambiente pesado de la empresa, era al mismo tiempo un nuevo misterio, una pieza que faltaba en el rompecabezas de los acontecimientos raros que había dejado atrás. Con el tiempo, bien despacito, la empresa empezó a recuperarse. Los accidentes disminuyeron, los pleitos pararon, y la antigua unión entre los choferes, aunque un poquito más cuidadosa, empezó a reaparecer. La nube oscura que flotaba sobre el lugar se deshizo poco a poco, como una neblina de la mañana que desaparece con el sol. Don Ramón, aliviado, logró poner las finanzas de la empresa en orden y recuperar la buena fama, aunque el recuerdo de los meses de caos y miedo nunca fue totalmente borrado. Miguel se volvió una historia susurrada por los pasillos, una advertencia sobre las cosas que no tienen explicación y que pueden aparecer en la vida de las personas y las empresas. Un recordatorio de que no todo puede ser entendido por la lógica o la razón. Ricardo y Antonio, sin embargo, nunca olvidaron lo que vieron. La imagen de Miguel desapareciendo en el monte alto, la sensación de vacío y terror en ese terreno baldío, las luces de la ciudad desapareciendo mientras se adentraban en la oscuridad. Esa noche los marcó profundamente, cambiando para siempre la manera en que veían el mundo. No hablaban mucho de eso, pero se intercambiaban miradas significativas, sabiendo que compartían un secreto que estaba más allá de lo que los compañeros podían entender. Ricardo, que no creía en nada, ahora tenía una nueva humildad, una certeza de que existían fuerzas en el mundo que no podía explicar. A dónde se fue Miguel siguió siendo un misterio, algo que la policía, claro, nunca logró resolver, porque no había cuerpo ni crimen. Nomás la desaparición sin explicación de un hombre que parecía haber venido de la nada y regresado a la nada.